de aprendizaje también y de retroalimentación con ustedes. Mi nombre es Nicte Mesa Ríos. Yo pertenezco a un grupo multidisciplinario que se enfoca en dar capacitación, pero bueno, mi perfil de manera general tiene que ver con el área de las ciencias sociales y las humanidades, porque pues mi profesión es la sociología y la psicología organizacional. Entonces, pues, son las especialidades que yo trabajo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar una temática que nos incumbe a todos y que yo creo que a todos nos va a ser de mucha utilidad. Es de mi total agrado ver diferentes perfiles, a ver si por ahí alguien puede decir qué perfiles hay, quiénes son abogados, contadores, amas de casa, etcétera. Me gustaría saberlo. Ver también personas que se están conectando de diferentes lugares de la República Mexicana. Entonces eso me da mucho gusto. Yo sé que todos estamos ahorita pasando una situación similar y complicándonos mucho con el tiempo, independientemente de la cuestión económica. Ah, ok, perfecto. Hay de pedagogía, hay contadores, bueno, excelente, muy bien. Independientemente de la profesión que todos podamos tener, nosotros, bueno, tenemos diferentes roles que cumplir dentro de una convivencia colectiva o dentro de una sociedad o dentro de una familia. No, pues ahora se nos está complicando el que todos estos roles tengamos que cumplirlos dentro de un mismo espacio. Me refiero a aquellos que siguen todavía en casa por la contingencia y bueno, algunos otros ya han podido regresar a sus espacios de trabajo tomando en cuenta pues ciertas limitaciones que hay. Bueno, ¿por qué se llama esta charla gestión del tiempo? Si bien es cierto, la palabra gestión usualmente nos lleva a conseguir, nos lleva a resolver, a dirigir, pero también nos lleva a administrar. ¿Administrar qué? Pues administrar un recurso. Entonces, a diferencia de concepciones más antiguas, el tiempo es un recurso y déjenme decirles que es uno de los recursos más valiosos que pueden existir. ¿Por qué es un recurso valioso? Ah, pues porque no es acumulable, porque ese recurso no lo podemos postergar, ¿no? Guardar, almacenar, y porque evidentemente no podemos regresarlo. Entonces, el recurso tiempo, ya sea a nivel organizacional, a nivel profesional o a nivel personal y familiar, pues es un elemento que nosotros debemos cuidar y que en determinado momento pues debemos también trabajar con él para poder realizar un sinfín de actividades que nos permiten cumplir nuestros diferentes roles, pero pues el tiempo básicamente es el mismo. Entonces, bueno, realmente, ¿qué es lo que se administra en el tiempo? Pues lo que se administra no es básicamente el tiempo, sino las actividades que nosotros ejecutamos en ese espacio o en ese tiempo específicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar nuestra temática del día de hoy. Saludos a Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Cancún, por supuesto, Veracruz, Monterrey y a las diferentes profesiones que ya estoy viendo, desde informática hasta administración, etcétera. Me da mucho gusto recibirles. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces en la charla del día de hoy es determinar que lo que nosotros nos vamos a llevar hoy tiene que ver con algunos elementos de cómo podemos mejorar la organización de nuestras actividades en función de hacer más eficiente el tiempo. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a revisar dos técnicas y varios elementos complementarios a estas técnicas que nosotros podemos trabajar de manera sencilla. Hay muchas otras, sí hay algunas otras, incluso algunas más especializadas, pero bueno, estas son las que ahorita, en tiempo de contingencia, nos puede ser de utilidad. Y lo primero que tengo que decir ante esto es básico.
Aceptar la realidad en la que estamos. No podemos hacer las cosas como antes lo hacíamos, es decir, como antes del COVID, como antes cuando ya teníamos establecidos una rutina y ya teníamos establecidos ciertos hábitos que llevaban a nuestra conducta o que llevan nuestra conducta por una misma línea. ¿No? Y que eso, pues nosotros lo veíamos como una rutina dentro de nuestro modo de vida. Lo primero que tenemos que aceptar es que eso hoy ya no es posible, que hubo una situación externa que altera lo que nosotros estábamos realizando como una rutina y que aparentemente para nosotros pues era normal, ¿no? Estábamos dentro de una normalidad y que si bien es cierto, antes del COVID teníamos problemas con la administración del tiempo, eso me queda muy claro, porque este tema se viene trabajando básicamente desde hace 10 años. Quiere decir que el número de personas que está doblando esfuerzos es mucho más alto. Por lo tanto, hay mayor necesidad en hablar de este tipo de temáticas. Entonces, bueno, si antes del COVID nos generaba problema el tiempo porque no nos alcanzaba, pues técnicamente al estar en confinamiento, pues el tiempo tendría que alcanzarnos más o tendría que rendirnos más porque tendríamos que eliminar a lo mejor el desplazamiento y otras cosas. Entonces, resulta que, ¿qué creen? Que el tiempo no nos alcanza otra vez. Y entonces decimos, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo la percepción de que ahorita yo trabajo menos que cuando tenía que desplazarme al trabajo? ¿No? ¿Por qué siento ahorita más saturación, más estrés? ¿Por qué tengo más cosas que hacer cuando se supone que tendría que tener menos? Porque tengo menos actividades fuera del hogar o fuera de nuestros espacios. Bueno, pues lo primero que hay que aceptar es esto. La realidad es diferente y hoy las cosas se tienen que hacer diferente. Entonces, el seguir enganchado con el que antes me daba tiempo, antes yo hacía determinadas cosas y tenía la capacidad de hacer otras, pues es algo que nos sigue enganchando a esta realidad que ya no es la realidad de hoy. Entonces, la primera invitación es, bueno, vamos a poner los pies en el presente. Esa parte pasada, lo que nos sea de utilidad lo retomamos, pero lo que no, lo dejamos ir. Entonces, lo presente es lo que va a marcar las necesidades de la realidad actual y de nuestra casa, de nuestra organización o nuestro trabajo de manera diferente. Entonces, hoy tenemos que hacer las cosas de una manera distinta porque los tiempos son distintos. Entonces, partimos de esa premisa. Posterior, ¿por qué? ¿Por qué estas frases las estamos escuchando? No tengo tiempo, hoy trabajo más. ¿Cuál es la razón? Pues la razón o las razones son básicamente las mismas que teníamos antes del COVID. Nada más que la diferencia es que los roles que son este papel que nosotros desempeñamos en función de las actividades que realizamos en nuestros diversos grupos, pues estaban divididas en diferentes espacios. Ahora están concentradas en el mismo espacio y seguimos arrastrando las mismas causales que no nos permitían administrar adecuadamente las actividades en nuestro tiempo. ¿Y cuáles son estas? ¿O por qué hoy te estás haciendo estas preguntas? Pues es muy simple. Falta de autodisciplina, ¿no? Y entonces, por más que me dicen ponme el cubrebocas, no me lo pongo. Por más que me dicen haz ejercicio, no lo hago. Por más, ok, falta de autodisciplina. Dificultad de establecer prioridades. Ahorita vamos a aprender una técnica para ver cómo podemos nosotros organizar las actividades y priorizarlas. Priorizarlas tiene que ver con qué hacer primero y qué hacer después, dependiendo el impacto de la actividad o la consecuencia de hacer o no hacer la actividad en el tiempo pertinente. Bueno, la indecisión,
¿Cómo se da esta indecisión? Bueno, precisamente porque los tiempos son complicados y entonces el grado de incertidumbre pues es mucho más alto, por lo tanto hay cosas que no podemos decidir ahora, pero también hay algunas otras que ni siquiera tenemos por qué decidirlas ahora y nosotros ya estamos proyectándonos y pensando cosas que nos están llenando de angustia y de ansiedad que a lo mejor no es el momento de pensarlo. Entonces vamos a concentrarnos en el presente. Falta de planeación, ahorita vamos a ver una técnica para hacer esa planeación. Falta de autodisciplina, saludos a Tlaxcala, ya veo que se conectaron. Falta de información, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos una multiplicidad de medios que nos bombardean de información y que no podemos controlar o manejar adecuadamente unos filtros de la veracidad de esa información. Entonces, bueno, esa falta de información también nos está complicando. Metas difíciles, vamos a ver cómo vamos nosotros a delimitar las metas para que puedan ser alcanzables de una mejor manera y algunas creencias erróneas. ¿Cuál es la primera creencia errónea que se tenía hace algunos meses? La primera creencia errónea era que el trabajo tenía que ser 100% presencial. Ese es el primer error. Hay algunas actividades que sí se tienen que hacer 100% presencial, pero hay muchas otras que se pueden hacer a distancia. Y eso no significa que va a mermar la calidad de la actividad que nosotros estamos ejecutando, sobre todo si son actividades de oficina, ¿no? Algunas actividades que tienen ya programas o plataformas que nos pueden permitir enlazarnos o incluso pues algunas actividades que no tienen específicamente una limitación en función de enlazarse con otra actividad o con un plazo determinado. Entonces, hay muchas actividades que se pueden realizar desde casa y ahorita, bueno, pues ya es la evidencia clara de que sí, muchos están trabajando en casa. Claro que se nos es más complicado, pues sí. Una, porque no tenemos estas características como parte formativa en nosotros. Estamos acostumbrados a una educación mucho más instructiva, de que me den la instrucción y yo la ejecute, a que tenga esta parte de formación. Entonces, cuando hablo de esta parte formativa, es que debo trabajar estos elementos como parte de mi actuar cotidiano. En ese sentido, el manejo adecuado del tiempo es una de las competencias más valoradas por las empresas de hoy. ¿Y cómo lo sé? Pues muy fácil, porque en el sector específicamente de la industria, en el área de la transformación, el tiempo es vital. El tiempo es vital. De ahí que vienen modelos como el modelo justo a tiempo, que genera pues un grado de efectividad muy, muy importante, pero también un ahorro económico interesante para el área de la industria, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se nos complica ahorita? Porque no teníamos estos elementos como hábitos, no los teníamos como elementos formativos, pero además porque nosotros no estábamos conscientes de que podía pasar una situación que nos llevara a trabajar a distancia y además no teníamos los espacios adaptados. En algunas organizaciones o en algunas empresas no tenían los sistemas, ¿no?, remotos como para poder seguir trabajando o ejecutando actividades. Entonces, pues eso nos complicaba mucho, mucho la situación. Saludos a Ciudad de México. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una vez que ya vimos las razones y lo indisciplinado que somos, lo que tendríamos aquí que analizar es que para planear actividades hoy específicamente, yo tengo que centrarme en el presente y ubicarme en tres esferas importantes, que son el hogar, porque estamos hablando de que pasamos más tiempo en el hogar, que son el trabajo y mi persona. O sea, todo lo que yo planeo tiene que tener una de estas líneas,
una de estas direcciones. ¿Por qué? Porque estas están trabajándose de manera simultánea. Entonces, bueno, vamos entonces a ver qué elementos aquí nos son de utilidad y qué características tenemos hoy en día. Bueno, primero, enfocarnos en elementos que nos sean de utilidad para agilizar las cosas que hacemos comúnmente. Lo primero es ordenar las actividades dentro del hogar, es decir, tenemos que asignarles actividades a todos los miembros del hogar para que ellos nos ayuden en el buen funcionamiento de nuestra casa, además de que los va a entretener y les va a permitir generar un funcionamiento adecuado. Recordemos que cuando hay una disfunción, los niveles de tensión dentro de ese hogar se vuelven mucho más altos. Entonces, esos niveles de tensión hay que reducirlos distribuyendo las actividades que tenemos con los otros miembros de la familia, tomando en cuenta, claro, la edad, la capacidad, el grado de competencia, etcétera, etcétera. Y bueno, establecer también los horarios. Los horarios es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a conocer una herramienta para hacerlo. El trabajo básicamente está distribuido en jornadas, ¿no? Todos nosotros lo sabemos. Y la jornada en México para la mayoría de nosotros es de 8 horas. ¿Puede variar? Sí, sí puede variar. En otros países la jornada laboral es de 6 horas, pero en realidad, en aquellos que son máster en la administración y en la organización del tiempo y en algunas otras naciones que manejan mejor la operación de sus actividades, la jornada laboral tendría que ser de 4 horas, lo que significa que no es imposible que nosotros podamos sacar el trabajo con 4 horas de concentración en el mismo. Es decir, no tenemos nada que nos impida el que podamos realizar el trabajo o nuestras actividades básicamente en esas 4 horas y ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y bueno, ¿en qué otra área debo planear las actividades? En función de mi persona. Mi persona tiene que ver con el autocuidado, que en algún momento, bueno, me imagino que ya han escuchado. El autocuidado tiene que ver con mi persona a nivel intelectual, ¿no? A nivel físico, el ejercicio, con mi espiritualidad, con mi estado emocional y con trabajar literalmente en elementos que a mí me hagan mejor o que me enriquezcan de una o de otra manera, en alguna de todas las áreas. Pero bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta para planear estas actividades? Primero, que la velocidad de respuesta que todos están esperando de nosotros hoy en día es básicamente inmediata. A nadie, ¿no? Y esto lo vemos mucho en ventas y en los clientes, les gusta que la respuesta sea básicamente instantánea. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos hemos acostumbrado a llevar una dinámica de vida con ese ritmo. Entonces, bueno, la respuesta debe ser instantánea. Si no es instantánea, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, primero, los que están trabajando en casa todavía y que están cumpliendo una jornada laboral establecida o ya pactada con el patrón, tienen que responder dentro de esa jornada laboral. Es decir, no es posible que yo esté localizando a mi contador o que yo esté localizando a las personas que se supone que están trabajando desde casa dentro de su horario de trabajo y no me respondan o me respondan a las 12 de la noche cuando el dato que yo necesitaba lo necesitaba para operar ahorita. Entonces, la responsabilidad de todos nosotros es, si en el trabajo tenemos una jornada laboral y pactado con nuestro patrón, seguimos manejando la misma jornada, bueno, pues entonces debemos dar seguimiento en ese tiempo, en esa jornada, porque pues a veces
tenemos problemas ya de comunicación y eso también genera ansiedad entre los otros participantes a nivel laboral. Ahora bien, tip y recomendación. Un correo electrónico, cualquier tipo de correo electrónico, lo debemos contestar máximo en 12 horas. Eso es usualmente en tiempos de no COVID. En tiempo de COVID se ha cortado. Quiere decir que todos los correos electrónicos que nos lleguen, para que se note el grado de importancia que nosotros le estamos dando, se tienen que responder en un máximo de 10 horas. De 10 horas, evidentemente, del día, no de la noche. Entonces, esa es una recomendación importante que les va a servir en el trabajo. En el hogar, ¿qué les va a servir en el hogar? Les va a ser de utilidad los que lo puedan manejar. Trabajan el súper en línea. Si ya hay aplicaciones que les permiten comprar, ya hay plataformas que les permiten comprar, Amazon y otras, en línea, bueno, pues háganlo en línea. Y eso les va a ahorrar mucho tiempo. Domiciliar pagos, que es la lata mensual o la lata quincenal de muchos de ustedes. Bueno, vamos entonces a establecer los pagos que son fijos y los pagos que digamos que no están preestablecidos, que van moviéndose conforme a los días, ¿no? O el gasto corriente, podríamos llamarle. Entonces, todo lo que sea pagos de servicios, que básicamente son pagos fijos, bueno, vamos a domiciliarlos. Eso también les va a permitir ahorrar mucho tiempo. Aquellos que, bueno, ya trabajan en otra dinámica, incluso pueden hacer ya diferentes operaciones a través de la banca móvil. Descarguen la banca móvil. Bien, ¿qué otra cosa nos ahorra tiempo? Aquellos que trabajan con aseguradora o que tienen asegurada su casa, su carro, etcétera, todas las aseguradoras ya tienen elementos digitales que nos permiten, aplicaciones que nos permiten tener toda la información en la aplicación y de hecho si pasa alguna eventualidad, tú utilizas tu aplicación y la aplicación ya manda todos los datos a la aseguradora y en la ubicación donde tú estás. Ya no tienes por qué estar buscando nada, ni pólizas, ni hablándole a todo mundo para ver dónde está. ¿Por qué? Porque tu aplicación. Entonces, si lo tienes, utiliza esa tecnología a tu favor. ¿Por qué? Porque esta nueva realidad nos lleva a utilizar esa tecnología. No podemos detenerla. Bien, dos herramientas que a mí, en lo particular, me han ayudado para trabajar de una manera, pues, más rápida y más efectiva. Bien, los que trabajan en el Office, ¿no? Hay dos elementos que nos ayudan. La parte o el botón de dictar y el botón de leer en voz alta. ¿Por qué les hago esa sugerencia de estos dos botoncitos? Bueno, porque cuando yo tengo diferentes ideas y quiero plasmarlas, pero a lo mejor en la redacción todavía no las puedo plasmar, pero sí las puedo pensar, entonces el utilizar el elemento de dictar o la tecla de dictar, pues nos ayuda a que solito se vaya escribiendo. Igual si estoy leyendo un artículo y quiero retomar algunas partes de algún artículo, ¿no? Del periódico, de algo que estoy viendo, bueno, lo dicto y solito se empieza a redactar ya en una hoja. Entonces, eso es formidable porque nos ayuda a ahorrar tiempo. De aquí a que lo anoto en mi libreta y de aquí de que mi libreta lo paso a la computadora, eso ya nos llevó tiempo. Entonces, si utilizamos la parte de dictar, agilizamos las cosas. Ahora, leer en voz alta. Esta tecla, que bueno, el comercial va específicamente ubicado en el Office, bueno, leer en voz alta. ¿Para qué me sirve leer en voz alta? Pues literalmente para ver que todo lo que yo estoy escribiendo o redactando esté bien redactado. La lectura debe ser así como un hilito, así se debe de poder leer sin ninguna traba. Si se traba en algún punto o en algún momento, significa que algo en esa redacción no está correcto. Ahora, muchos de ustedes les habrá pasado seguramente que llevan trabajando mucho tiempo un documento, que ya lo llevan redactado. Puede ser una demanda, puede ser un informe pericial, puede ser, no sé, un reporte de una empresa, un análisis, no sé, dependiendo de la actividad que ustedes tengan. Una tarea escolar, y ya llevan mucho tiempo escribiendo la introducción o la conclusión.
y ya no tiene más ideas y ya literalmente se bloquearon. Bueno, ¿qué nos ayuda a trabajar y a corregir esta parte? Este simple botoncito, lectura en voz alta. Denle clic ahí y solito va a empezar a leer. Cuando va a empezar a leer, nosotros a través de nuestro recurso auditivo, con nuestro sentido auditivo, podemos detectar los elementos que entorpecen la lectura. Y entonces ahí ubicar cómo podemos mejorar esa redacción. Entonces, estos dos botones les van a ayudar muchísimo para estar trabajando. Y además, en lo que tú estás escuchando, lo que redactaste, puedes estar haciendo otra actividad. Entonces, la manera de comentario, en lo que yo estoy escuchando, lo que redacté, estoy haciendo mis estiramientos, pero ya estoy escuchando. Cuando algo no cuadra, cuando algo se traba, entonces me voy, corrijo ortografía y sigo haciendo mi estiramiento. Entonces, aquí cada uno de ustedes va a ir ubicando cuál es su modo de vida y sus actividades. Bueno, ahora tenemos diferentes aplicaciones, diferentes apps que nos permiten organizar nuestro tiempo a través de un sistema de alarmas, lo ubican por colores, incluso algunas de ellas manejan nuestro presupuesto. Nosotros le decimos cuánto y literalmente ahí va manejando nuestros gastos. Entonces, bueno, esas aplicaciones son de utilidad. Eran más de utilidad antes del COVID porque estábamos fuera o a distancia, pero bueno, ahorita también son de utilidad. Aunque es importante señalar que aunque podamos tener cualquier dispositivo electrónico o incluso tener algunos elementos digitales, ¿no? O agendas digitales, a veces el tener una agenda física sería lo más recomendable. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer anotaciones complementarias que a lo mejor en la parte digital nos costaría más trabajo. Bien, ¿qué otra cosa les va a permitir mejorar esta administración del tiempo? Bueno, planear la logística un día antes. Siempre que nosotros vayamos a salir de casa para hacer determinadas actividades, saludos a Chiapas, lo que tenemos que hacer es planear la logística antes. Esto lo saben, por ahí si hay ingenieros, lo saben muy bien. Lo importante que es la logística. ¿Por qué? Porque eso nos permite ahorrar recursos. En este caso, pues recursos también materiales, ¿verdad? Entonces, además de tiempo, recurso material como el combustible, por ejemplo. Entonces, siempre ubicar bien la logística debe quedar planeado un día antes. Y a veces es importante también que tomemos en cuenta que si bien es cierto, el WhatsApp nos ayuda mucho y nos mantiene comunicados de una manera, pues básicamente instantánea, a veces es importante que aprendamos a que no todo se puede resolver por el WhatsApp. Nosotros tenemos correos electrónicos que nos permite hacer eficiente la comunicación, pero sobre todo a dejar una evidencia, pero también debemos retomar en este momento las llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque el estar escribiendo en el WhatsApp nos quita más tiempo que el hablar directamente por teléfono. Y el hablar directamente por teléfono nos permite tener una percepción más clara de cómo está recibiendo la información la otra persona. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, hay cosas que no se arreglan por el WhatsApp, que se tienen que hablar por teléfono, aunque hay personas que ya no les gusta hablar por teléfono porque les genera pereza. Pero eso te va a hacer que la respuesta sea mucho más rápida, si es sí o si es no. Entonces, bueno, hablar directamente por teléfono. Entonces, bueno, organizar nuestro tiempo va a variar dependiendo del tipo de actividades que tengamos, la edad y la generación incluso a la que pertenecemos, y también va a variar en función de que si estamos en casa o estamos trabajando directamente en el centro de trabajo, ¿no? Ahora les da pena hablar por teléfono. Bueno, sí, hay personas que ya limitaron sus habilidades para poder conversar y prefieren todo con el celular. Pero bueno, vamos
suponer que ese no es nuestro caso. Bien, vamos entonces con nuestra primera técnica para administrar el tiempo. La primera técnica se llama matriz de Eisenhower, o también lo pueden conocer como cuadro de Eisenhower. Esta se divide en cuatro puntos o en 4 factores. Los dos primeros, los dos de arriba, tienen el elemento de importante. Y los dos de abajo, de no importante, pero también los debemos incluir porque son parte de nuestras actividades diarias. Entonces, si tienen todos por ahí una hojita, pueden hacer este mismo cuadro. Esta matriz de Eisenhower es una de las actividades más simples y más básicas de la administración del tiempo, pero déjenme decirles que es de las más efectivas. ¿Cómo se debe trabajar? Aunque hay diferentes interpretaciones, lo ideal para trabajarlo es siempre iniciando de esta parte que dice planificar. Es importante planificar y no urgente. ¿Qué actividades vamos a poner en este cuadro de planificar? Bueno, lo que vamos a poner ahí son las actividades que ya tenemos programadas. Son actividades que están agendadas o son actividades que no dependen de nuestra voluntad o de nuestro tiempo. Aquí es donde debemos poner el trabajo, donde debemos poner la escuela, que esos elementos no dependen de mí, dependen de otra institución o de otro factor externo a mí. Aquí es donde voy a planear las reuniones laborales, aquí es donde voy a planear las visitas médicas, ahí es donde voy a concentrar de manera diaria o semanal las actividades importantes. Las actividades importantes son las actividades que nos van a permitir el logro y el cumplimiento de objetivos y de metas a largo plazo. Esas son las actividades más importantes y son las que tienen que estar planeadas, porque la consecuencia de no cumplirlas pues trae mayor repercusión en nuestra vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con meta y con objetivo lo tenemos que tener en este cuadrante que es importante planificar. Ahorita les voy a decir cómo vamos a planificar. Y entonces siempre lo debemos colocar ahí. Entonces, cuando yo leo la matriz de Eisenhower, lo primero que digo es que esto es importante. Cuando hablo de importante, hablo de una continuidad, hablo de una visión, hablo del cumplimiento de una meta y de un objetivo. Por eso es importante. Pero bueno, tengo el número 2, ¿no? El número 2 se caracteriza, ahí escríbanlo, porque sí es importante, pero además de ser importante, quiere decir que se enlaza con el anterior, es urgente. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo muchos de nosotros? Que aquí en urgente significa que nos demanda la acción inmediata, por eso es urgente, se requiere resolver ya ahorita. Y entonces, si se requiere resolver ya ahorita, lo que es importante, que debería ser lo del primer plano, pasa a segundo plano en nuestras actividades. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en algunas personas cuando yo veo su matriz de Eisenhower? Lo que yo empiezo a ver es que aquí, en este cuadrante, en este cuadrito número 2, que dice hazlo ya, tienen 20 actividades. Imagínate tú, 20 actividades en la parte urgente y 3 en la parte importante. ¿Sabes cuál es el nivel de saturación que tiene esa persona? El nivel de estrés, el nivel de ansiedad por la saturación que tiene. ¿Por qué? Pues porque todo urge, porque todo es para ahorita, porque todo es para allá. Entonces, bueno, ¿qué me está indicando eso? Que no se hizo una correcta planeación. Eso es lo que me está indicando. Que no se planeó, que no se establecieron objetivos. Por lo tanto, no se ha dado un seguimiento adecuado, y para que ese seguimiento sea adecuado tiene que ser medible. Entonces, no es posible que aquí nosotros en urgente tengamos más actividades de las que tenemos en importante. Si eso está pasando en nuestra vida, entonces estamos mal. Ahí estamos ubicando nivel de saturación en la persona alto. Este cuadrante o este cuadrito
está diseñado para aquellas situaciones que sean de emergencia, que no pudimos contemplar, que no pudimos evitar. Por ejemplo, tenemos que procesar la nómina. ¿Y qué crees? Se fue la luz. Bueno, ahí ¿qué pasa? ¿Cuál es la urgencia? Ok, la nómina se tiene que pagar, es una actividad que está planificada. La tengo en mi cuadrante 1 y que está planificada, que se debe cortar el día tal y que ese día se debe procesar y que ese día, ok. Pero se fue la luz y entonces salirse la luz significa que lo importante se entorpece y entonces debo darle prioridad a lo que es importante. Para ese tipo de actividades, entonces sí es necesario que tengamos aquí lo urgente. ¿Por qué? Porque si yo no resuelvo el problema de la luz, no puedo operar. Y si yo no puedo operar, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no puedo cumplir con mis objetivos, ya sea personales, familiares o en este caso organizacionales, ¿no? De trabajo. Bueno, luego tenemos en el cuadrito número 3 de esta matriz que ustedes pueden después buscarle y darle seguimiento para que puedan ustedes ir llenando este mismo cuadro, son las actividades que podemos delegar. ¿Qué significa? Que no son tan importantes, que no son urgentes, pero que se tienen que hacer, ¿no? A veces en nuestra vida cotidiana, pues hay actividades que no les vemos el caso, pero las tenemos que hacer. Y entonces, si las tenemos que hacer, pues hay muchas que podemos delegar en otra persona, tomando en cuenta ciertas características para poder delegar. Primero, que la otra persona tenga la capacidad de hacerlo. Y segundo, que al delegar, nosotros debemos desentendernos de la actividad hasta que esté concluida, hasta que ya se haya cumplido. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas, desde mamás en casa, que están delegando al hijo que corte las zanahorias. Ya, si ya la delegaste y ya lo está cortando, tú enfócate a hacer otra cosa. Pero no, ahí viene la mamá 4 veces a ver cómo la está cortando. No sea que se vaya a cortar, ese corte no era así, son más pequeñitos los cuadritos, son más grandes los cuadritos, y entonces, bueno, a ver, ¿no que ya lo habías delegado? Entonces, ¿cuál es el tiempo y cuál es la congruencia para que tú lo puedas administrar? ¿Y cuál sería también el impacto si los trozos de esa zanahoria que está cortando tu hijo de 15 años son más grandes o más chiquitos? Mamá, ¿cuál sería el problema? Entonces hay que medir la consecuencia. Entonces, bueno, ¿qué actividades podemos delegar y bajo qué criterios? Básicamente 2, que la persona tenga la competencia o la habilidad, es decir, que pueda hacer esa actividad y darle un tiempo límite para que la ejecute. Eso es importante, darle un tiempo límite para que ejecute las actividades. Entonces, bueno, cuando vamos a delegar, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos elementos que les voy a comentar. Básicamente, todos nosotros tenemos la capacidad de memorizar, por así decirlo, hasta 5 cosas. 5 cosas. Es decir, si alguien nos va a dar una instrucción o nos va a decir algo, tenemos solamente la capacidad de retener 5 cosas. Muchas ocasiones, cuando alguien ya me está diciendo algo, ya va en la tercera, yo ya tengo la sensación, yo ya tengo la ansiedad de buscar algo para escribir, porque ya sé que no lo voy a recordar, que se me va a olvidar, entonces necesito escribirlo. De ahí que es importante que cuando vayas a delegar algo en otra persona, bueno, tomes en cuenta estos elementos y le permitas que lo escriba, o en todo caso, si vas a utilizar un dispositivo electrónico, pues tú escríbelo para que ahí pueda tomar el referente. Entonces, todos tenemos la capacidad de memorizar 5 cosas, pero la mayoría de nosotros, y eso está comprobado científicamente, en la tercera ya sentimos ansiedad y ya queremos anotarlo. Ahora, tip importante para todos ustedes, todos. ¿Qué instrucción vas a dar primero? Si es que tú vas a decirle algo, ya sea a tus hijos, ya sea a tu esposo, ya sea a tu trabajador, ya sea a tu supervisor, etcétera.
Si los tenemos en una reunión, ¿no? O los acabamos de convocar o de congregar o como sea, ¿qué instrucción voy a dar primero? Siempre voy a dar primero la instrucción más importante. Nosotros tenemos la costumbre de ordenar las cosas de manera, digamos, de la forma en la que las vamos haciendo o en que tendría que hacerlas la persona. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque el grado de concentración de la persona siempre va a estar más enfocado al inicio y no al final. Entonces, lo más importante que tú tienes que decir, dilo al principio y no al final. Ejemplo, ¿Quieres terminar con tu novio, con tu novia? O quieres hablar con tu esposo, con tu esposa. Y le dices, tenemos que hablar. Cuando tú le dices eso, automáticamente la persona te va a poner atención. Tenemos que hablar de qué. Ahí es cuando va a tener el 100% de tu atención. Ahí es cuando debes decir la instrucción o comunicar el mensaje que sea más importante. Ya después das todas las explicaciones que tú quieras o cómo lo va a hacer o los recursos que va a utilizar, etcétera. Pero primero dices la que sea más importante. ¿Por qué? Porque es el momento en que la persona tiene el 100% de tu atención. Ajá. Ahora bien, otra cosa que les funciona a todos, desde las mamás que están en casa con sus hijos hasta aquellos que están trabajando con algunos subordinados. Bien, es eficiente que nosotros vayamos y les demos alguna instrucción o alguna indicación al área de la otra persona, o es más eficiente que nosotros los traigamos a nuestra área de dominio, donde yo tengo el control. ¿Qué opinan? ¿Alguien me puede decir por ahí qué es más eficiente? Ya les di un tip, siempre que nosotros vayamos a hablar con alguien, cuando inicia la conversación es cuando debo decir lo más importante. Ya después doy los detalles. Correcto, dice Dionisio, traerlos a nuestra área. Eso es importantísimo. Si tu mamá quieres que tu hijo adolescente o tu niño vaya y recoja algo y tú vas a buscarlo hasta su recámara y le pides que lo haga, tú estás yendo a la zona de dominio de esa persona. Lo mismo si tú eres el jefe y vas al lugar de tu trabajador. Lo mismo, tú estás yendo al área de dominio de ese trabajador. Lo más efectivo es que nosotros los traigamos a donde estamos nosotros, ¿no? A donde es mi área de dominio. Entonces le dices, Juanita, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Y cuando Juanita escucha, ¿puedo venir? Dice, la LIC me quiere decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Su grado de concentración aumenta cuando llega. ¿Por qué? Porque aumenta la expectativa. ¿Qué me va a decir la licenciada? Ah, entonces ahí es cuando doy la instrucción. ¿Por qué? Porque es más fácil que en ese momento lo retenga. Lo mismo con un niño, lo mismo con un adolescente. Sácalo de donde está y tráelo aquí y le das la instrucción iniciando por la más importante. Y después ya le das los detalles. Ajá, que le pueden ayudar a complementar la actividad que tú le estás indicando hacer, que tú le estás asignando. Entonces, bueno, delegar. Y finalmente, el cuadrante 4, eliminar. No es importante, no es urgente, por lo tanto, pues puedo no hacerlo o puedo posponerlo o puedo eliminarlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy no me impacta en ninguno de los otros elementos. ¿Cómo sé que algo lo puedo eliminar? Pues cuando no me impacta principalmente en el cuadrante número 1, el que tienen aquí en color rojo. Cuando no me impacta en ese, hace que eso no es importante, que lo puedo eliminar. Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio súper rápido, súper rápido. Entonces, pongan atención. Tenemos 4 actividades. La primera actividad es que la funda de mi celular ya está bien fea y tengo que ir a comprar una funda. Segundo, tengo que pagar la luz. Tercero, me caí haciendo ejercicio hoy en la mañana, me torcí el tobillo, lo tengo inflamado y no puedo asentar el pie de manera adecuada, pero además tengo que ir a trabajar.
Tengo 4 actividades y tengo que ordenarlas en estos 4 cuadros. Díganme cuál quedaría en el cuadro número 1. En el cuadro número 1, tratarse el pie, pagar la luz en el 1. Y entonces, ¿qué quedaría en el 2? En el 2 es lo urgente. ¿Qué quedaría en los 2? Ir a trabajar. En el 2 me dice Carla que quedaría el pie. Ajá, Gabriela Pérez Castañeda me dice que lo del tobillo, en el 2 lo del pie, correcto, muy bien, muy bien. ¿Pagar la luz? ¿En cuál cuadrito pongo pagar la luz? María de Jalisco dice que en el 1. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Quién da más? Ah, no, que en el 3. Jesús que en el 3. Rodolfo que en el 3. Tere que en el 3. Correcto. Puedo delegarlo. Bien, y en el 4, ¿qué quedaría? Armando me dice que el pie quedaría en el 1. La funda del teléfono, Marta, me dice que en el 4. Correcto, correcto. Bien, ¿por qué funciona así? Bueno, sí tengo que ir a trabajar o aquí en el cuadrante 1 lo importante, lo que me lleva al cumplimiento de metas, objetivos, lo que ya tengo ubicado en el cuadrante 1 es ir a la escuela, ir a trabajar, o sea, son las actividades que me van a dar un beneficio, ¿no? Un beneficio mayor. Pero son importantes y van a tener una continuidad. Sin embargo, cuando yo hice ejercicio en la mañana, me torcí el pie, lo tengo inflamado y no puedo asentar el pie, significa que esa actividad se vuelve urgente. O sea, más que importante, se vuelve urgente. ¿Por qué? Porque si yo no la atiendo como una urgencia, lo que puede pasar es que tenga doble fractura y al rato, lejos de faltar un día o de retrasarme 2 horas en el trabajo, porque fui al médico a checarme el pie, o falté un día a la escuela por checarme el pie, ¿qué crees? Ya se me hizo doble fractura y entonces en lugar de faltar un día, ahora te vas a aventar un mes en recuperación o 15 días o 10 días o 20 días. Entonces la pérdida de no atenderlo del pie como urgente te impacta más en lo importante. Entonces, por eso atendemos lo del pie como un elemento urgente. Entonces, aquí se mueve la acción, postergo el trabajo, postergo la escuela y atiendo la cuestión física primero. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir cumplir los demás elementos. Entonces, de ahí que ante una situación de COVID, trabajar esta parte de salud es importantísima. Después, delegar. Claro, puedo delegar en otra persona que pague la luz, ya sea porque está domiciliado el pago, porque se puede hacer electrónico, o porque puedo mandar a mi marido, porque puedo mandar a mi hijo, porque, ok, o porque tengo determinado tiempo para poder pagar el recibo de luz, ok, pero no deja de ser una actividad que yo tengo que hacer, porque si no, pues también me impacta. Y finalmente, pues comprar la funda de mi celular, pues ya está viejita, ya está feíta, pues sí, pero eso no impacta los demás elementos, por lo tanto es una acción que hoy debo eliminar. ¿Qué pasa en la vida real? Ah, pues que me voy a la plaza y que voy a comprar la funda de mi celular, no hay donde estacionarme, pierdo 20 minutos, de aquí a que la elijo, de aquí a que la pago, ya perdí 1 hora en una actividad que no tiene ningún otro elemento. O sea, impacto favorable en ninguno de los otros elementos. Entonces, la primera invitación con esta técnica es que ustedes organicen ya sea su día o su semana en función de estos 4 cuadrantes. Y si ya se dieron cuenta, pues es una forma muy simple de ir ubicando las actividades que son importantes, que hay que planear, las actividades urgentes, las que podemos delegar y las que podemos eliminar. Bueno, si tienen por ahí alguna pregunta, también la pueden hacer. Después, siguiente recomendación, ordenar los espacios. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ordenar los espacios? Primero, tengo aquí una situación.
una pregunta que les voy a hacer. Si la casa el día de hoy se incendiara, es decir, hubiese fuego, y yo estoy sola o solo, no está nadie de mi familia ni ninguna de mis mascotas, ¿qué rescataría de la casa? ¿Qué sacaría primero? Algunos, váyanme contestando, me van a decir nada, yo agarro y me salgo corriendo. Algunos me van a dar una respuesta diferente. Si la casa se estuviera incendiando, no hubiera nadie en mi casa más que yo, y tengo la posibilidad de rescatar algo, ¿qué rescataría? A ver, me dice Marta, documentos importantes. Guillermo, documentos importantes. Carlos, ¿qué? ¿Un alta? Un acta. Papeles importantes, papeles importantes. A mi familia, pero bueno, tu familia no está, Gaudencio, tu familia no está, tú estás solito. Documentos importantes, mis documentos. ¿Alguien más? A ver, Dionisio, por ahí. Victoria, Alejandro, ¿qué rescatarían? Documentos y dinero. Sale, importantísimo. Muy bien, tu título profesional. Documentos y dinero, documentos y dinero. ¿Alguien más? Dinero y las llaves de la camioneta. Ok. Documentos, documentos. Dinero, porque los documentos los puedo reponer. Bueno, sí. Sí los puedo reponer. Bueno, algunos, mi celular para hablarle a los dos. Bueno, sí, eso sería una reacción importante. El celular y el cargador. Bueno, está bien. Mi computadora. Perfecto. Bien. Ya veo que todos tienen una mente muy, muy racional. Pocos se mueven por la parte emocional, pero bueno, estamos de acuerdo. La mayoría me dijo que rescataría sus documentos. Pero cuando yo le pregunto a esas personas que me dicen sus documentos, ¿no? ¿Dónde están? No se acuerdan. O sí se acuerdan, pero el acceso a ese documento está imposible. Hay que quitar 5 cajas para poder llegar a mi título profesional. Están en un cajón con una llave especial, pero la llave, ¿dónde está? No me acuerdo. La tiene mi mamá, la tiene mi papá. Están en un folder. Ah, ok, ¿de qué color es el folder? ¿Dónde están? ¿En un cajón? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Es decir, todo en nuestro hogar tiene que tener un orden, y los principios básicos para el orden es que todo tiene que tener un lugar, bautizar un lugar para cada cosa, y eso tiene que tener 2 elementos. El primero es clasificar y el segundo es ordenar. Clasificar y ordenar, clasificar y ordenar. Y que las cosas importantes, o lo que para nosotros es verdaderamente importante, tenga un lugar al que yo pueda accesar de manera simple y pueda trabajar básicamente, pueda accesar de manera simple y pueda sacarlo, ¿no? Es decir, que no haya otros objetos, que pueda sacarlo, que pueda extraerlo. Entonces, aquí, ¿qué debemos tomar en cuenta? Y a todos les ha pasado. Somos muy desordenados. ¿Y cómo lo sé? Porque a todos nos ha pasado. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde puse las llaves? ¿No han visto mis llaves? Las llaves de la camioneta, que ya dije que es lo que quiero rescatar, no las encuentro. Pues de aquí a que las encuentro, pues ya se incendió toda la casa. O mi celular, ¿no? Por ahí me pusieron mi celular y mi cargador. ¿Cuántas veces no les ha pasado? No encuentro mi celular. ¿Me puedes marcar, por favor? Márcame, porfa, para que encuentre mi celular. En ese sentido, todos tenemos problemas similares. Entonces, no encuentro mi RFC, no sé dónde lo dejé. No encuentro, bueno, pues ese no encuentro significa que tus espacios no están ordenados. Entonces, el ordenar los espacios nos ahorra tiempo.
¿Cuánto tiempo perdemos en buscar las llaves? ¿Cuánto tiempo perdemos en buscar el celular, en buscar el cargador, en buscar los papeles? Si nosotros designáramos espacios específicos para cada uno de los objetos en los diferentes áreas de nuestro hogar, es mucho más rápido y accesible que nosotros podamos obtener estos objetos. ¿A qué me refiero con esto? Esto, y principalmente viene de una filosofía asiática, ¿no? Básicamente japonesa, ¿no? Por ahí si alguien tiene conocimientos en el Kaizen y en estos modelos de productividad y en los modelos de las 5S, y ¿qué hacen estas culturas o estas naciones? Pues literalmente te dice que no debemos ser acumuladores, que hay muchos objetos que tenemos que en realidad no utilizamos y lo único que hace es saturar nuestros espacios, saturar incluso nuestra energía y saturar todo lo que nosotros percibimos o vemos. Ejemplo, estoy trabajando un archivo en mi computadora, ya lo estoy trabajando, ya lo estoy haciendo, pero tengo abiertas 7 ventanas de diferentes archivos con diferentes cosas. ¿Para qué tienes abiertas 7 ventanas si tú nada más estás trabajando un archivo? ¿Para qué? Bueno, eso lo que produce es una contaminación visual y esa contaminación visual nos da la impresión de saturación. Entonces, eso nos llena de tensión, nos va entrando la ansiedad por esa parte. Entonces, por ser ordenados, quitar todas aquellas cosas que no necesitamos y establecer específicamente lugares para cada cosa que nos parezca importantes. Digo que aquí todos, la mayoría fueron muy racionales porque dijeron tus documentos, pero alguien dijo, no, pues los documentos al final se reponen. Sí se reponen, pero ¿sabes cuánto tiempo vas a perder en reponer todos esos documentos que perdiste y además el dinero que te va a costar? Entonces, lo mejor es que los tengamos ubicados y los sacamos. Algunas otras personas en algunos otros cursos me han dicho, bueno, yo sacaría fotos, la foto de mi abuelita cuando se casó, esa me la llevaría. Yo sacaría las cenizas de mi abuelita, de mi mamá. Bueno, algunos otros dicen, pues yo joyas, yo lo que iría a rescatar serían joyas. El celular no me importa, los papeles no me importan, no me importa. Ok, ¿lo tienes ubicado? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes cómo lo podemos sacar? O en la casa, nosotros ya nos organizamos con nuestros hijos y ya les dijimos que si pasa alguna situación en el hogar, lo primero que hay que hacer es salir, hablar con tal persona o hablarle a los rescatistas o hablar al 911 o hablarle a su papá. Es decir, el que nosotros tengamos ya ordenado todos estos espacios nos van a hacer las cosas mucho más funcionales. Entonces, incluso si hubiese una situación delictiva, que alguien está entrando a la casa y tú quieres buscar el teléfono y no lo encuentras, pues imagínate cómo llamas a la policía, a las autoridades. Entonces, ya sea en nuestra habitación o en nuestra sala o en nuestra cocina, las cosas que sean importantes para nosotros o que nos vayan a permitir dar solución a algo, las tenemos que tener de manera rápida y accesible. Ejemplo, ¿qué debes tener rápido y accesible además de tu celular? Tu CUR y tu RFC, porque hay un sinfín de trámites. Tenemos 2 opciones. Si eres de la generación pasada, te lo sabes de memoria seguramente, pero si no, lo tienes que tener escrito, porque esos son datos que continuamente te están pidiendo, te están requiriendo. Recordemos que vivimos en la era de la tecnología, las claves y las contraseñas para todo. Entonces, bueno, que eso lo podamos tener en algún lugar donde podamos, a donde podamos accesar rápidamente para cumplir con esos elementos. Ahora, identifica cuál es tu hora más productiva. A ver, aquí quiero poner un paréntesis bien importante. Me dice Liliana, actualmente se tienen documentos básicos en la nube. Excelente. Entonces, eso ya lo podemos descartar y sí podemos salvar las joyas de la abuelita si se estuvieran incendiando en la casa. Muy bien.
Bien, identifica cuál es tu hora más productiva. Algunos ya regresaron a sus centros de trabajo y bueno, ya tienen una jornada laboral. Dentro de esa jornada, identifica cuál es tu tiempo más productivo. Ejemplo, eh, anteriormente yo iba a la oficina y yo tenía que atender a clientes, pero yo detecté que los clientes usualmente me llamaban para que resolviera diferentes situaciones y que lo hacían a partir de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bien, mi entrada al trabajo era a las 9 de la mañana. Entonces yo entraba y todos mis demás compañeros entraban y se iban a hacer un cafecito, un tecito, una galletita, prendían sus equipos y se regresaban a trabajar. Pero yo directamente llegaba a prender el equipo y a trabajar todas mis actividades que literalmente no necesitaba la ayuda de nadie más, ni la información de nadie más, y sabiendo que mis clientes me hablarían después de las 10. Entonces yo tenía de 9 a 10 una hora completamente libre para que yo avanzara mucho más rápido que en el resto de la mañana. A lo mejor en el resto de la mañana yo iba concretando cosas, pero lo más fuerte lo hacía al inicio. ¿Por qué lo hacía al inicio? Porque era mi momento más productivo, mis compañeros no me estaban molestando porque estaban ocupados tomando su café, los clientes todavía no me hablaban y entonces esa hora era una hora productiva para mí. Lo demás ya era un seguimiento. Ahora, si por la tarde era más relajado, los clientes no me hablaban tanto, bueno, pues podía agendar actividades que fuera que necesitara de otras áreas para la tarde. ¿Por qué? Porque era más rápido trabajar. Entonces, me dice por aquí, la galleta y el cafecito es una mala costumbre, se debe, correcto, yo estoy completamente de acuerdo. Muy bien, son improductivas. Ajá. De hecho, en algunos otros países tú llegas tarde y olvídate, ya no entraste a trabajar, ¿eh? En México y en América Latina, uh, imagínate si tú no les das 10 minutos de tolerancia, te quedas sin staff, te quedas sin trabajadores. ¿Por qué? Porque son desafortunadamente pocos los que llegan puntual. Y de hecho no debería de haber ni siquiera un estímulo a la puntualidad, ni un bono a la puntualidad, es tu obligación. Y si viene tu jornada laboral en tu contrato, es tu obligación. Pero bueno, son usos y costumbres prácticas que nosotros debemos lidiar todos los días, que sí nos dan una mala imagen, que son actividades pues no formativas que nos están repercutiendo de una u otra manera. Entonces, bueno, en tu actividad o en tu oficina, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu tiempo más productivo. ¿Y cómo lo vas a identificar? Pues identificando, cabe la redundancia, cuáles son tus estresores. En mi caso, mis estresores eran mis compañeros y mis estresores eran mis clientes. Esos me estaban estresando porque me hacían salir de la actividad que yo estaba trabajando para responder sus dudas o sus cuestionamientos. Entonces, si yo ya identifiqué que esos son mis estresores, mis horas más productivas deben de ser las que no tienen esos estresores o donde hay menos esos estresores. Por ejemplo, acá me comenta Dionisio, bueno, pues es que mira, si yo llego a la oficina a las 7 de la mañana, soy más productivo de 7 a 10 que si yo llego de 10 a 3 de la tarde. Saco el trabajo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nadie me está pidiendo nada, nadie me está preguntando nada, los clientes todavía no me hablan. Ah, ok. Entonces, ese es tu tiempo de productividad. Esa es la hora que debes enfocarte para que todo lo demás sea seguimiento y ya no tengas la sensación de saturación, de sentirte abrumado. Con el COVID se acabó el desayuno en la oficina, sí, sí, por supuesto. Bueno, aquí yo no he regresado a la oficina, más que esporádicamente, pero sí, ya no tendría por qué darse.
Ok, horarios activos, horarios pasivos, con respecto a la hora productiva. Bien, muy bien. Ahora, en casa, cómo podemos, a ver, premio a la puntualidad y asistencia, creo que fomentan la impuntualidad, me dice Pedro, ya que eso no garantiza que trabajemos, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Aunque ya después todos me estén linchando de que quitaran el premio a la puntualidad y a la asistencia, no, porque eso tendría que ser nuestra obligación. Es decir, nuestra percepción del trabajo tendríamos que verlo tan natural porque es parte de nuestra vida. No tendríamos que sentirlo como una obligación. Y eso tiene que ver mucho con la actitud. Si yo digo, tengo que ir a trabajar, bueno, en ese tengo que ir ya lleva implícito una obligación y un malestar. Me dice Víctor, los estresores aumentan en el home office. Además de los pendientes, hay cosas de la familia. Uh-huh. Ok, la productividad debe de ir de la mano de la organización. Ok, sí. Los niños son tus máximos estresores. Bueno, hay que ubicar entonces los horarios donde tengas esos niños entretenidos o las actividades que pueden tener a esos niños entretenidos para que ese horario sea en el que tú puedas producir. Entonces, implica lo misma, me dice Víctor, de las 6 a las 9 de la mañana mientras ellos duermen. Pues desafortunadamente para algunos de ustedes así tendría que ser, así tendría que ser. Sí, yo sé que ahorita nos da pereza levantarnos muy temprano, pues sí, nos da pereza levantarnos muy temprano, pero ese tiempo es el que vamos a aprovechar. Algunos aprovechan cuando ya se duermen después de las 9 de la noche y entonces trabajan de noche. Bueno, si esa es tu hora más productiva, adelante. Independientemente de lo que ya hayas pactado con el patrón en función de la jornada. Ahora, aquí también cabe señalar este criterio de las generaciones, porque ahorita en casa están todas las generaciones, bueno, en el caso de que están los padres o los abuelos y los nietos, pues hay diferentes generaciones que trabajan a diferente ritmo. Entonces, para algunas personas sus horas más productivas son por la mañana. Sí tienen cierto punto de importancia porque en la mañana es cuando tenemos más nivel de energía. Para algunos, su tiempo de productividad, es decir, donde pueden generar más, es por la tarde. Aquí nosotros, lo mejor que podemos hacer, independientemente del trabajo, me estoy refiriendo a la casa, es ubicar nuestra jornada, nuestra hora más productiva en función de nuestra individualidad y de nuestras características personales en casa. Lamentablemente me dice Víctor, pues me voy a tener que levantar a las 6 para poder trabajar de una forma más productiva, ¿no? Probablemente, probablemente. Si me preguntas a mí cuándo soy más productiva, a mí no me preguntes algo a las 7 de la mañana porque soy improductiva. A mí pregúntamelo por la tarde porque es mi tiempo más productivo. Entonces, aquí cada uno de ustedes identificará esos estresores. Cuando estos estresores estén, digamos, regulados, sean menos o los tengamos entretenidos o no estén, es cuando nosotros podemos elevar nuestra productividad. ¿Cómo? Pues enfocándonos en lo que tenemos que hacer. Ok, me dice Carmen que por la noche, que no hay distracciones. Sí, sí, en algunos casos y he visto en algunas otras personas que, bueno, utilizan la noche para sacar varias actividades. Algunos que no les gusta trabajar de noche, se sienten cansados, además interrumpe el sueño, etcétera, etcétera. Ok, Roberto me dice que en su caso por la noche también lo utiliza para estudiar. Ok, mi jefa es mi estresor principal. Ajá, me dice Bárbara. Para ella todo es urgente. Y tú en pendientes todo el día.
¿Cómo pactas con ellos? Ok, bueno, primero pues es lo mismo, utiliza tu mismo cuadrante. Ya me gustaría explicárselo a tu jefa, ¿verdad? Pero utilizando el mismo cuadrante y tú guíate por ese cuadrante. Yo sé que vas a tener a tu estresor aquí, pero lo importante es que tú te concentres en las actividades que puedan tener mayor impacto, aunque para ella sea urgente todo, tú concéntrate en las que puedan tener mayor impacto en las actividades importantes. Esas son las que debes hacer primero. Para ser más productivo hay que evitar también las redes sociales. Bueno, ok, muy bien. Tenemos muchos distractores, desde la mosca, el perro, las redes sociales. Bien, ¿qué pueden hacer con las redes sociales? Si nosotros ya establecimos que nuestras actividades laborales, ¿no? Por decir algo, las podemos hacer en 4 horas. Bueno, a lo mejor en esas 4 horas voy a dedicar 2 momentos, yo determinaré cuáles, para revisar mis redes sociales, si es que lo requiere o mi trabajo lo requiere. Si no lo requiere, entonces en esas 4 horas te concentras en sacar las actividades laborales. Ajá. Si no, no las revises. Ahora, bueno, sí, el tener hambre, el tener sed, el tener calor nos distrae, sí nos distrae, hace que nuestra concentración baje. Sí, claro que sí. Bien, aquí quisiera tomar otro punto de referencia importante. Ajá, algunos que están ubicados en el área de la administración lo conocen muy bien, ¿no? Cuando hablamos de este modelo de Pareto, cuando habla del 80-20. ¿Y qué dice? Que de un 100% de actividades que nosotros tenemos que hacer, más bien de un 100% de actividades y de tiempo asignado, probablemente nosotros podemos ejecutar actividades solo con el 20% de nuestro esfuerzo, concentración y dedicación. Pero a veces el 80% o unas actividades nos llevan un 80% cuando pudimos haberlas sacado en mucho menor tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo que me comentan, pues las redes sociales o los distractores que tenemos, el señor que pasa vendiendo el pan, el Twitter, estar peleándonos en el Twitter, es decir, sí hay muchos otros distractores, pero si nosotros podemos enfocarnos directamente en lo que estamos haciendo, quitar la contaminación visual, la contaminación auditiva también, que eso nos distrae, hace que nuestro cerebro trabaje de más. Nosotros vamos a poder sacar mucho del trabajo que hacíamos en 8 horas o en 10 horas en 4 horas. Ese sería el objetivo principal. Claro que yo sé que hay actividades o hay personas que tienen actividades que son muy operativas y que ellos, pues, aunque quieran, no pueden porque están dentro de un proceso productivo que va probablemente enlazado en una línea de producción. Entonces, que la misma operación no les permite reducir la jornada. Pero a todos aquellos que sí, entonces nuestra misión sería poderlo reducir a esas 4 horas. Por ahí, en algún lugar vi que decían que nosotros tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir, ¿no? Donde está distribuido nuestro hogar y nuestro cuidado personal. Sin embargo, ese trabajo de 8 horas, si en otras naciones lo pueden hacer en 6 y en algunos otros lo pueden hacer en 4, ¿por qué nosotros no? Bueno, pues básicamente es por el factor distractor. Nos distraemos fácilmente. Bien, ¿cómo vamos a cumplir metas? Actualmente y con el trabajo en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, toda meta tiene una duración a largo plazo, podría decirse, y tiene un grado de complejidad más alto. ¿Por qué? Porque requiere actividades o una serie de actividades muy planificadas. Lo que podemos nosotros hacer para cumplir metas en menor tiempo y realmente el sí cumplirlas es
segmentar esta meta en objetivos diarios. Antes podíamos manejar objetivos semanales, objetivos mensuales. Ahora en el trabajo desde casa, no. Los objetivos tienen que ser diarios, ya sea terminar cierto número de actividades o si el trabajo es muy complejo o muy grande, cierto porcentaje del trabajo. Bueno, tengo que hacer un libro, voy a escribir un libro. Bueno, pues de ese libro voy a escribir hoy el 20% o el 10% o tengo que hacer un informe. Bueno, pues hoy voy a revisar los datos, el objetivo de mañana es redactar determinada información y el objetivo de paso mañana es concluirlo. Entonces, segmentarlo en objetivos diarios. Y esos objetivos diarios deben de ser concretos. ¿Cómo puedo establecer un objetivo concreto? Bien, tip para todos. Vamos a utilizar un verbo y este verbo debe de estar en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Terminación ar, ir. Entonces, por ejemplo, reducir, bajar, aumentar, elaborar, diseñar. Si yo establezco un objetivo diario, por decir algo, tengo que hacer una capacitación. Ok, la capacitación es de tal temática. Mi objetivo de hoy es desarrollar el temario de esa capacitación. Ese es mi objetivo de hoy. Mi objetivo de mañana, ¿cuál es? Editar o diseñar la publicidad de ese curso de capacitación. Bueno, y finalmente concretamos la meta, ¿no? Entonces debe de ser medible. Ya sabemos lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Entonces, para que yo pueda darle un cumplimiento a las metas, pues tengo que poder medir esos objetivos y además debe ser por escrito, ya sea en tu celular, en tu agenda, en tu pizarrón o donde tú tengas, pero siempre tienen que estar por escrito. Yo la verdad es que, aunque soy una persona muy joven, yo, además de utilizar mis dispositivos electrónicos, sí utilizo una agenda, porque considero que visualmente hay mayor movimiento cognitivo en mí y me permite tener más la idea de lo que estoy realizando, de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno. Seguimos. Orden de actividades. Cuando nosotros nos ubicamos dentro de un tiempo destinado para hacer actividades, ya sea en la universidad me dejan tareas y tengo 5 tareas que hacer. Y pues yo digo, pues esta materia sí me gusta, esta materia no me gusta, pero pues tengo que hacer 5 tareas hoy, porque las 5 tareas pues son importantes, porque si no, no paso la materia. O estoy en el trabajo y tengo que hacer 4 actividades de trabajo. Bueno, ok, 4 actividades de trabajo. ¿Por cuál inicio? Puede ser por la que se cumpla el tiempo, la que tenga un plazo, pero tomando en cuenta de que a veces tenemos holgura, ¿no? O tenemos tiempo de más para hacerlas, ¿cómo nos sugiere la administración del tiempo que ordenemos nuestras actividades? Siempre iniciar por las actividades más complejas. Inicia por lo más difícil. Es decir, si me dejaron 5 tareas los maestros y esta es la más difícil porque tengo que hacer un balance y es la que no me cuadra y es la que se me complica y es la que todo, y las otras son relativamente fáciles porque tengo que hacer un cuadro sinóptico, porque tengo que mandar un correo, porque tengo que contestar en un chat. ¿Cuál voy a hacer primero? Si ya dispuse de estas 2 horas de mi día para hacer la tarea, bueno, la que vas a hacer primero es la más difícil, la más compleja. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias, tienes mayor grado de concentración. A mayor grado de concentración, mayor grado de efectividad en la actividad que tú vas a realizar. Si tú haces todas o varias actividades diferentes, o las más simples, las más fáciles al principio, y dejas la más compleja al final,
tu nivel de energía ya va a ser más bajo, ya vas a estar más desconcentrado, ya vas a estar más ansioso por terminar, ya vas a estar más cansado. Entonces, lo más complejo lo debemos hacer al principio. Yo sé, y seguramente a ustedes les ha pasado, que hay personas que dicen, ay, no, es que esto no lo quiero hacer y lo postergan, esto no lo quiero hacer y lo postergan, no lo quiero hacer y lo postergan. ¿Qué pasa cuando nosotros lo postergamos? Pues la calidad de lo que nosotros hacemos disminuye. Entonces, bueno. Finalmente, punto que nos va a ayudar en cualquier situación. La ley de Parkinson. La ley de Parkinson no es específicamente esta enfermedad médica de la temblorina, no es eso. La ley de Parkinson en la administración del tiempo es específicamente algo que aplica cuando nosotros manejamos mucho tiempo de antelación o mucha holgura para realizar una actividad que puede concretarse o que puede llevarse a cabo en un tiempo mucho menor. ¿Qué significa la ley de Parkinson? ¿O a qué hace referencia? A que los tiempos de holgura son tiempos de no productividad y de baja calidad en lo que hacemos. Por ejemplo, yo les dejo una tarea, pero esa tarea que tienen que hacer una evaluación de desempeño de una empresa, ¿no? Y la dejo en la oficina, que alguien la tiene que hacer. Pero pues se requiere para el día 20 de septiembre. Entonces, ¿qué dice la otra persona? Ah, pues para el 20 de septiembre todavía falta, ¿verdad? Así dirían todos, todavía falta para el 20 de septiembre y apenas estamos en julio, pues me falta más de un mes, bueno, pues la hago luego. Y la hago luego, y la hago luego, y la hago luego. ¿Y cuándo terminan haciendo esa actividad? Probablemente, y eso se los digo por todos mis años de experiencia, probablemente terminan haciéndolo básicamente, si la actividad es para el 20, la terminan haciendo el 15 o el 19. Muy bien, Jesús. El 19 de septiembre la terminan haciendo. Si yo tengo tanto tiempo para hacer una declaración, ¿y qué crees? El plazo se vence el 20 de mayo. ¿Cuándo termino haciendo todas esas declaraciones? Pues el 18 y el 19 para que entren el 20, antes de que se venza y se cierre el portal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa mala práctica de que cuando percibimos la holgura, es decir, que hay mucho tiempo, creemos que en otro momento sería más factible y no lo planeamos. Y entonces, si yo me regreso a mi matriz de Eisenhower, no la planeo y finalmente el día 19 me dice Jesús, ya esa actividad ya no está en el cuadrante de planeación, ya está en el cuadrante de urgente. ¿Por qué está en el cuadrante de urgente? Porque el plazo se vence el día 20, cuando se tenía que entregar. Entonces, sí, dicen, nos gusta la adrenalina. Bueno, también ese es algo que tiene que ver con el estrés, ¿eh? Hay un estrés normal, hay un estrés malo y hay un estrés bueno, que es el que nos pone el cronómetro y que nos lleva a veces a sacar el trabajo de una manera más rápida. Pero imagínate hacer 20 actividades en ese nivel de adrenalina. ¿Sabes cómo vas a acabar en función del estrés y de la saturación? Sí, está bien que te encante las emociones fuertes, dice Dionisio, pero el nivel de saturación y de mantener tu cuerpo en ese estado de adrenalina, de ya se va a vencer el plazo, lo que hace pues es estresarnos y finalmente
eso repercute en el estado de salud, desgasta la salud. Y si hoy algo debemos cuidar, que es lo único que nos va a defender del COVID, pues es nuestro sistema inmunológico, reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, todas aquellas cosas que estén impactando en nuestro sistema inmunológico son cosas que literalmente están deteriorando nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Entonces, nos ayuda mucho la página del SAT y del IMSS. Sí, nos ayuda mucho. Ok. Así viven los contadores. Pues sí, pero no deberían. No deberían, porque ¿sabes cuánto tiempo van a resistir en ese estado? En ese estado de saturación y en ese ritmo de acelere. Pues no mucho, no mucho, sin que te empiece a repercutir en tus relaciones sociales, relaciones personales, familiares y en el estado físico. Entonces yo sé que todos a nivel laboral, a nivel profesional, nos guiamos por tiempos. Pero, ¿qué te dice la ley de Parkinson? ¿Para qué te esperas hasta la cumbre de que ya se va a acabar el tiempo para hacer la actividad? Lo único que va a pasar es que lo vas a hacer, pero el grado de calidad y de efectividad probablemente sea más bajo y el margen de error, el margen de que te equivoques, de que lo hagas mal, va a ser más alto por el mismo acelere que traes. Entonces, precisamente por eso te dice, o sea, la holgura a veces no es un elemento bueno o un elemento positivo. Es como si yo le digo a mi secretaria, necesito que me hagas un oficio que deberé entregar el día viernes, porque si no lo entrego el viernes, el licenciado se va de viaje, se va de vacaciones. Y es lunes. Y entonces mi secretaria, bueno, lo hace, para empezar lo hace hasta que yo se lo pida, hasta que yo se lo recuerde. Y entonces llego el viernes y le digo, ¿sabes qué? Necesito el oficio para que lo firme el licenciado. Y me dice, lo tengo hecho después de las 3 de la tarde. Y yo le digo, sí, pero ahorita me voy a una reunión y por logística, de ahí voy a la oficina tal. Y tú no lo has terminado. ¿Qué pasa ahí? Se entorpece la logística, se entorpece el trabajo y el que lo haga en 5 minutos, ese oficio, va a generar que la calidad de lo que esté redactado probablemente sea menor, a reserva de que sea una persona muy eficiente, y probablemente nos va a poner en ansiedad a las dos, en este caso a mi secretaria y a mí. ¿Por qué? Pues porque no lo hizo en el momento que pudo haberlo hecho. A lo mejor no el lunes, el día que yo se lo indiqué, a lo mejor lo pudo haber hecho el miércoles, perfecto. Si el licenciado se va el viernes, pues yo lo planeo para jueves y el jueves voy y recolecto la firma. Es decir, el vivir de esa manera afecta todo nuestro sistema y la forma en la que nos estamos relacionando. Por eso es que el tiempo hoy es uno de los recursos más valiosos. ¿Qué dice Carlos? No estoy de acuerdo en hacerle su trabajo de auditoría al SAT. Bueno, pues hay cosas en las que yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, es la autoridad, ya trae su línea y sobre esa línea tenemos que trabajar, que movernos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice la ley Parkinson? La holgura nos da como descanso, como que tengo tiempo, pero si yo no lo planeo, lo que va a pasar es que me voy a saturar. Entonces, si regresamos a la técnica que enseñé, que es de matriz de Eisenhower, ahí van a ver por qué se están acumulando actividades en urgente y restan en importante. Entonces, bueno, conclusiones de toda la charla. Primero, establecer objetivos, metas y asignarles valor a eso de acuerdo con el grado de prioridad, como identificando la forma en que va a impactar o va a repercutir en las cosas que son importantes. Eliminar actividades innecesarias.
Eso nos ayuda a optimizar tiempo. Delegar tanto como nos sea posible, asignarle responsabilidades a otros y que esos otros nos ayuden. Y también soltar un poco esta parte de delegar, sobre todo en las mujeres. Es más fácil que deleguen los hombres que las mujeres. Las mujeres son más controladoras, perdón, pero tengo que decirlo. Entonces, bueno, delegar, pero siempre que nosotros deleguemos, tenemos que decir qué quiero, pues, tenemos que estar seguros que la persona tiene la competencia y para cuándo lo quiero, para cuándo lo necesito. Si yo voy a delegar en mi secretaria ese oficio y yo sé que yo lo quiero para el viernes, pues probablemente sé que ese oficio lo va a hacer en media hora, pues se lo pido para el martes o para el miércoles, ¿ok? Y queda completamente me dicen por ahí que está fallando el audio, probablemente sea su internet. Ok. Entonces, bueno, delegar tanto como sea posible. Planear y fijar un horario para la distribución del tiempo. Recordemos que establecer horarios nos ayuda a delimitar nuestras acciones. Entonces, si yo digo voy a dedicar media hora a leer este artículo, bueno, pues perfecto, media hora a leer este artículo. Y así, tal como está, así lo manejamos. Eliminar distracciones, todo lo que nos distraiga, quitarlo de nuestro margen de referencia para poder ser mucho más productivos y organizados. Ordenar es un elemento importante en eliminar distracciones. Sacar el mayor provecho de su tiempo y de su energía, ¿no? De mayor energía. Entonces, ahora, es importante que todas las actividades o metas o objetivos que tengamos, además de ser medibles, sí les demos un seguimiento. ¿Cómo podemos darles un seguimiento a las actividades? Pues sí, a través de la medición, pero organizacionalmente, además, herramientas que pueden ayudarnos, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, podemos hablar por ahí del diagrama de Gantt, ¿no? Que es otro recurso que nos permite especificar cómo va avanzando un proyecto y cómo se van cumpliendo. En algunas otras organizaciones o en algunos otros proyectos funciona dividirlo en fases y en esas fases dividirlas en objetivos, de tal manera que sean más fáciles de cumplir y la suma de esos objetivos te lleve al cumplimiento de una meta mucho más grande, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero bajar 5 kilos este año, es más fácil que yo meta en mis objetivos o en mi mente que en esta semana voy a bajar 200 gramos a decirle a mi mente que debo bajar 5 kilos. Entonces, ¿cómo se cumplirá más rápido? Si yo segmento la meta, la segmento en objetivos y a esos objetivos les doy seguimiento y utilizo todos mis recursos para que eso pueda ser. Recordemos que una buena planeación tiene que tener tiempo, tiene que tener recursos, tomando en cuenta todos los recursos existentes, tiene que tener un modo de seguimiento o de monitoreo que no me va a permitir establecer algo que se llama viabilidad. Entonces, todos estos elementos en su conjunto nos ayuda a que de manera organizacional nosotros podamos ser mucho más efectivos y eficientes, que no es lo mismo, en nuestras actividades laborales, profesionales o incluso en nuestra dinámica de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas actividades son importantes. Esas son las conclusiones generales del curso. Sé que a lo mejor a algunos no les contesté sus preguntas, pero bueno, algunos estamos ya sobre el tiempo. Mis redes sociales, bueno, específicamente yo represento ahorita un despacho que es Pérez Nerio Contadores. Esa es nuestra página electrónica. Y trabajo en el área de capacitación específicamente. Nos pueden ubicar como capacitación y consultoría en Twitter, @cc_consultoría. Mi nombre, bueno, ahí me puse maestra Nicté porque así me ubican algunos de ustedes, pero bueno, Nicté Mesa Ríos a sus órdenes. Mi Twitter personal,
Ahí también trabajo algunas cosas de coaching, algunas cosas de mentoring, algunas cosas de las normas que en este caso tienen que ver con los trabajadores. Ahorita específicamente estoy llevando a algunas empresas a que entren en cumplimiento con la norma 35. También trabajo códigos de ética, desarrollo de programas de productividad, de evaluaciones de desempeño y algunas otras actividades que pues tienen que ver con el ámbito organizacional básicamente. Trabajo conferencia, trabajo talleres, trabajo cursos, todo lo que tiene que ver con capacitación, pues estamos a la orden. El correo electrónico ccapacitación y consultoría@gmail.com. Mi mayor satisfacción, además de las gracias que me están dando todos ustedes, sería que me puedan seguir en las redes. ¿Por qué? Porque ahí usualmente posteamos información de otros cursos, de otros talleres, pero también a veces cápsulas informativas, también trabajamos algunos artículos, algunos artículos a través de mi blog, también publicamos y distribuimos la revista, donde los especialistas están pues escribiendo. Entonces, visite la página de actualizandome.com, por ahí el maestro Chamlati, si comparte después cómo pueden hacer para conseguir la revista, también es importante, ¿no? Un agradecimiento para la plataforma Actualizándome, para el maestro Chamlati, que siempre está en disposición de ayudarnos. Perfecto, ahí está la liga de la revista, actualizandome.com. Independientemente de que su enfoque principal es la parte contable, que no está de más para todos, también su servidora tiene por ahí algunos artículos en función de la productividad, en función de la generación, del tiempo y de muchas otras cosas. Entonces, pues mi mayor satisfacción, además de su agradecimiento, sería que puedan seguirme en mis redes sociales. Y bueno, pues además de eso, tenemos por aquí otra invitación muy rápida a través del despacho Pérez Nerio Contadores Asociados, en alianza con Grupo CAN y con el cobijo siempre de Actualizándome, precedido por el maestro Chamlati. Tenemos un curso que se llama Administrar con la gestión del tiempo. Entonces, este curso se va a dar el día 13 y 14 de agosto, son 2 horas, es un total de 4 horas, y tiene un costo de 200 pesos más IVA. La verdad es que es un costo en apoyo al COVID, lo voy a impartir yo. Vamos a tener muchas otras herramientas que van a conocer, principalmente en el ámbito organizacional, pero también en el ámbito personal, porque vamos a trabajar otros ejercicios. Ahorita se llevaron así como un contexto muy general, vimos algunas cosas que les pueden ayudar, trabajamos ley de Parkinson, mencionamos a Pareto, trabajamos matriz Eisenhower como técnicas, pero bueno, hay muchas otras que nos pueden llevar a ser más productivos en nuestro trabajo. Entonces, bueno, recordemos, hoy en tiempos de COVID, las actividades y los objetivos deben establecerse diario, porque si no, vamos a sentir una saturación importante. Entonces, bueno, esa invitación ya está hecha para todos ustedes. Espero pues que puedan sumarse y que me den seguimiento en las redes sociales. Me despido de todos ustedes. Maestro Chamlati, si quiere decir alguna otra cosa, adelante, pero si no, por mi parte es todo. Vamos a poderlo ver en Facebook, sí. De hecho, algunos lo vieron en Facebook. Y bueno, pues estoy ya cerrando. Muchas gracias. Creo que tuviste una falla para arrancar el evento. Te agradezco, estimada Nicté, por este buen tema. Muy buenos comentarios. También por allá en redes, muy buenos comentarios. Gustó mucho.
y pues nos vamos a agendar seguramente el evento que estás programando y ya estaremos invitando otras excelentes charlas con los temas que maneja NICTE, con estos detalles que de repente, reitero, a veces parecieran temas muy obvios, pero lo obvio es lo que menos hacemos. ¿No? Y aprovechamos para invitarlos también, tenemos una actividad el 6 de agosto con Actualizándome, por ahí sí podemos ver el banner, se llama ¿Cómo aprovechar tus miedos? Esta actividad tiene costo, sí tiene costo, pero bueno, les va a ser de verdad de mucha utilidad en estos momentos. Cierto, tenemos este evento. Oye, como que se hace ahí un ruido cuando me escuchas. Sí. A ver. Bueno, creo que algo nos pasó con el sonido. Eso. Gracias, Pedro, Marta, Azucena. Gracias por escucharnos. Sí. Ok. ¿Ya me escuchas? Rodolfo, gracias. Ok, creo que el NICTE le sube su bocina y creo que produce ese vicio que se estaba dando. Pero bueno, Dionisio, para que despidas también el evento, por favor. Adelante, Dionisio. ¿Sí anda Dionisio por ahí o tuvo problema de conexión? Creo que tuvo un problema de conexión. Pues bueno, agradezco a todos la participación y seguimos en contacto. Gracias, NICTE. Hasta luego, muchas gracias a todos. Saludos a toda la República.